en esta misión monumental para describir el funcionamiento del mundo, para iluminar los misterios del universo y explicar la vida como nunca nadie lo ha hecho, describiendo principios complejos de forma que los entiendan, para que... 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Por lo general, en este espacio nos dedicamos a la actualidad, pero evitamos en lo posible la coyuntura. Otros programas de esta radio y de muchas otras asumen el desafío del día a día con solvencia y honestidad. Sin embargo, no podemos obviar al día de ayer como el comienzo de una pugna política que simboliza o representa luchas pasadas no resueltas o cuyas soluciones no pudieron ser perpetuadas en el tiempo. Luchas históricas y emblemáticas que atravesaron y atraviesan a toda la sociedad. Luchas que representan la vocación por conquistar un lugar para todos ocupado históricamente por unos pocos. Eso es la lucha de los estudiantes. Pero más allá de la sobredosis de presidencialismo plasmado ayer en un escenario que se asemejó más al regateo de un bazar oriental que a un templo consagrado a la democracia, digo, más allá de esa sobredosis, ayer quedó al descubierto la bizarra promiscuidad de los poderosos para comprar almas y voluntades, poniendo en evidencia que la corrupción es inherente a la banda de timberos que nos gobiernan. Se ensañaron con los jubilados, se metieron con la salud pública y ayer se enfrentaron con la educación universitaria para todos. Mientras tanto, ganan tiempo para saquear los recursos del Estado y a la par destruir los símbolos del bienestar. Planes viejos, pero con instrumentos nuevos. Otra vez construyeron un símbolo político del mal, intensamente demonizado, y lo vistieron de populismo para ocultar la transversalidad del movimiento nacional y popular que simbolizó históricamente, para la oligarquía dominante, la pérdida del manejo de la cosa pública. No caerán ni se irán mañana. Saben cómo resistir, tienen la guita y los medios. De este lado, debemos perseverar, insistir, organizarnos y fundamentalmente aprender a instalar las conquistas de tal modo que sean irreversibles. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos... Bueno, y fue justa la invitación, a pesar de que no teníamos calculado lo que pasó ayer, de invitar a alguien que tiene que ver con la academia. Nos conocemos hace bastante tiempo. Es medio reacio a aparecer en la radio, en los medios, un tipo de trabajo adentro de la universidad. Guillermo Levy, gracias por estar aquí en Nosotros los Otros en Radio Caput. ¿Qué tal, Larry? Gusto. Bienvenido. Bueno, Guillermo es licenciado en Sociología en la UBA, tiene un posgrado en Economía Política, es profesor, docente universitario, Sociología, también en Abogacía en la UNDAV, en Avellaneda.
Dirigió varios proyectos de investigación, entre los cuales se destaca, así dice el texto que encontré por ahí, el Relevamiento Nacional de Escuela y Memoria. Me encantaría saber de qué se trató, en pocas palabras, ¿no? Y es compilador de 2 trabajos, por lo menos que yo conozco. Uno es con Daniel Feinstein, que hicieron el Hasta que la muerte nos separe, Poder y Prácticas Sociales Genocidas en América Latina. Uh-huh. Y el segundo, que es el último trabajo de compilación, que a mí me encantó. Es más, cuando te llamé y no podías venir, vos me recomendaste a alguien que estuvo aquí sentada. Eran 2, pero vino solamente ella, Yamila Campo. Hablamos de las comunicaciones. Y aparte parte del material intelectual que participó de esos ensayos urgentes para pensar la Argentina que asoma. Esa fue la compilación. Varios fueron invitados nuestros: Ricardo Aronsky, Daniel Feinstein, Ariel Goldstein, Guille Levi, que está acá ahora, y Sergio Langer también, que fue el ilustrador del libro, también estuvo aquí. La caída hiciste también en el momento en que se apagaba la figura de Mauricio Macri. Bueno, a ver, tipo de la academia. Te voy a empezar agrediendo, mira, así, lisa y llanamente. No, ya me agrediste, me dijiste de la academia, no sé si. Mira, leyendo Enzo Traverso, creo que todos los que pasaron de la academia por acá, les hago la misma observación, les recuerdo lo que dijo Enzo Traverso, que es un pensador europeo, italiano, vive en Francia, da clases en Estados Unidos, tiene una mirada eurocéntrica muy importante, ya lo dije un montón de veces. Dice que los académicos se han convertido en estos últimos decenios, en estas últimas décadas, en hombres panelistas de televisión. Eso dijo así indirectamente, y que hay una carencia de ideas disruptivas que puedan llevar hacia adelante a la sociedad. Hay una crisis de pensamiento también, a la par de las crisis políticas, ¿no? Por supuesto que todos los de la academia que se sentaron acá trataron de desmentir la cosa. No, yo no te lo voy a desmentir. Pero bueno, dale, te dejo hablar. Dale. No, a ver, primero, yo no me considero una persona de la academia. Yo me considero un militante político que tengo vida académica, y toda la producción, que no es tanta tampoco, libros o compilaciones, están siempre pensadas en objetivos más políticos que tienen que ver con lo que hoy se dice tan de moda, la batalla cultural o poder aportar al pensamiento estratégico. Siempre más de la política. Eso no quiere decir, no reniego de la academia, pero no soy un investigador del CONICET. Yo no hice carrera académica. O sea, soy subsecretario en las facultades sociales, trabajo en la docencia, y siempre estuve tratando de reagruparme en espacios de discusión o de acción política. Así que me ubico de ese lado. Yo estoy de acuerdo que hay una carencia enorme, no sé solo de la academia, creo que de la política también, porque la política también es productora de pensamiento crítico. Yo creo que hay algunas cosas que se han hecho en los últimos años, quizás no tanto en Argentina, para pensar esta época. Estamos en una época muy complicada de ser pensada, ¿no? Uh-huh. Estamos en una época de muchas transformaciones, estamos en una época de mucha inestabilidad a nivel mundial, y donde es difícil vislumbrar hacia dónde va. El librito este que te gustó, Ensayos Urgentes, tenía la idea de decir, bueno, en caliente, ¿qué entendemos de lo que pasa después que Milei ganó las PASO? Pues es un libro que se sacó antes de la elección de octubre. Sí. No antes de la elección de octubre ya el libro estaba. Inclusive estoy tratando de armar Ensayos 2. Para decir, no para la Argentina que asoma, sino para la Argentina que asomó, ¿sí? Que ya está. Pero ese libro, que era artículos de divulgación, eran gente que tiene laburo de investigación, pero que tiene que armar un artículo de divulgación para la lucha cultural, o sea, para que lo pueda leer cualquiera, o casi cualquiera, personas que les interese la política. Así que es un poco esa mirada. Yo creo que sí, que es una época carente de grandes ideas, y que es una época que necesita buenas ideas. ¿Te da la sensación, a mí por lo menos me da, cuando uno lee la historia del siglo XX, hay un periodo entre guerras donde hay una oscuridad importante, está retratada en casi todos los libros de historia y todo el pensamiento que va de la Primera a la Segunda Guerra Mundial? Sí. El derrotero fue terminar en la Segunda Guerra Mundial con un holocausto, con una elaboración del otro culpable a quien hay que exterminar, etcétera, etcétera. Tengo la sensación de que estamos en un periodo bastante oscuro, bastante parecido a ese tiempo oscuro del siglo Hay mucho XX. Pensamiento grande en esa época, pero muy pesimista. ¿No? Es un pensamiento muy pesimista, en una época para un poco optimismo. Quizás el optimismo lo podía dar los que adherían directamente al modelo soviético, pero bueno, también había una cantidad de pensadores revolucionarios de izquierda críticos a lo que era el modelo soviético, y que tenían un pensamiento
bastante pesimista. Sí, yo creo que está bien, las analogías están buenas y sirven para pensar, no para hacer... No, es una reflexión. No, yo estoy de acuerdo. Para mí la década del 30, así como dicen el 90, el menemismo. Bueno, de hecho el libro que hicimos también es todo un juego con el tema de Menem y de los 90, quizás de los primeros trabajos que se dijeron Milei y pensar los 90. Pero me parece que esos tienen que ser provocaciones para ser pensadas y para ver los cruces posibles cuando se habla de Milei, esta nueva derecha y el fascismo y el nazismo. Yo creo que es pertinente en muchos de los puntos. Eso no quiere decir que Milei es nazi. No, que Milei es fascista. Eso pero quiere hay una decir... construcción del otro que es similar. Hay una construcción del ¿sí? otro. No, hay una construcción de su personaje político también, del outsider de la política, de que él putea todo el sistema político también, del que crece en ese rechazo. Y que lo usa aparte. Que usa el rechazo al sistema democrático parlamentario. Hay mucho también en la construcción de ese fascismo inicial también. Hay un montón de cosas. Lo que no quiere decir que el personaje sea homologable a los personajes ni la época sean. Pero sí, yo estoy de acuerdo con vos que la década del 30 es un buen insumo para pensar. En Argentina tuvimos un grupo de pensamiento de vanguardia para esa época, fue Forja. Y yo creo que hoy se necesitan forjas. Forja en 1935. Bueno, es el paso de la Argentina, digamos, de la Argentina agrícola exportadora a cierta industrialización. Sí, bastante. En la década del 30 hay mucha industrialización. Claro. Y bueno, y ahí hay una cantidad de pensadores súper interesantes que vienen del irigoyenismo, la mayoría, que se decidieron a decir, esto es para largo, no sabemos cuándo termina, pero nosotros tenemos que dar batalla, digamos. Lo de Forja se ponía en un cajoncito ahí en el centro, hablar de industrialización, hablar de nacionalismo económico, no los escuchaba nadie en 1935. 10 años después vino el peronismo, que tomó muchísimas cosas de Forja y de los cuales muchos intelectuales Forja fueron adherentes al peronismo, y no necesariamente afiliados. No, pero hubo debates muy interesantes. Súper interesantes sobre si ver el peronismo como una continuidad, una superación de lo que fue el irigoyenismo y no como el fascismo, como decía la posición más de izquierda. Pero lo que digo es que en esos momentos de oscuridad y aplanadora también hay pensamiento. En Argentina también lo tuvo. Y no solamente Forja, pero sí Forja me parece que es un grupo, porque digo, me parece que hoy se necesita una Forja. Hoy se necesita... Una usina de pensamiento. Una usina de pensamiento, pero muy comprometido políticamente también. Bueno, no pero ahí es donde te invito a que me digas cuál es tu mirada. El kirchnerismo se convirtió en este momento en el objeto de odio de la derecha. Es decir, la construcción del otro demonizado, que en realidad es un golpe elíptico al peronismo. Esto está claro, que fue el peronismo el que de alguna manera desafió el status quo de los años 40, 50, es decir, de la hegemonía patricia, ¿sí? Y bueno, desde el 55 para acá, todos los intentos que hubieron fueron destruir esa imagen de lo nacional y popular. Ahora, en los últimos 20 años, creo yo, desde que Néstor tomó el poder, se abrió ahí el peronismo y tuvo unas contribuciones interesantes de la izquierda, no la izquierda tradicional, no la izquierda trotska, pero que los troquistas también usan un poco. Y me parece que esto que vos decís, ¿no? Es un buen motivo para ensanchar la base de la batalla cultural, ¿no? Es decir, ampliar la mirada. ¿Lo ves así? Sí, a ver, yo creo que lo que logró el kirchnerismo es que un montón de gente de izquierda, como decís vos, no trotskista, que tuvo una importancia cultural y política en los 80 y los 90, en su gran mayoría entendieran que el kirchnerismo era un movimiento que había que apoyar y que muchas de las cosas por las que se habían peleado las realizaba el kirchnerismo. Después hay una parte de esa izquierda que fue muy antikirchnerista también. Yo creo que en los 90 eran todos antimenemistas. Te doy ejemplos de nombres, que con todo respeto, digamos, un tipo como Tenemon, por ejemplo, o como podemos evaluar nosotros, en los 90 coincidirías en la mirada con Menem y después con el kirchnerismo se parte. Hay algunos que piensan que el kirchnerismo es una continuidad del menemismo, con otro aditamento, Capusotto, por ejemplo, que defendió el kirchnerismo siempre, pero tuvo una frase genial en el 2003, que no es que la compartiría ahora, pero dijo, esto es menemismo con derechos humanos. Ajá, y me pareció extraordinario en el 2003. Obviamente que si Capusotto... Igual la mirada económica fue diferente. No. Yo no digo que Capusotto hoy defienda eso. Yo digo que el kirchnerismo fue mucho más que eso. El kirchnerismo fue mucho más que eso, pero yo lo que digo, ¿dónde está la brillantez? No en la definición de todo lo que fue en los 12 años de kirchnerismo, lo dijo en el 2003, 2004. Lo que digo es que vio algo también ahí, que había también a una continuidad de algunas cuestiones vinculadas al menemismo, porque le habían agregado un paquete. Ahora, yo lo que digo es, hay una cantidad de gente de izquierda que sigue diciendo eso, que era menemismo con algunas cositas de derechos humanos. Y otros que pensamos que el kirchnerismo produjo unas transformaciones importantes, quizás no todas las que todos desearían, pero sí realmente fue la mejor etapa de los 40 años de democracia, sin duda. Sin duda. Entonces me parece que lo que se viene ahora, esto venía por lo otro que decías, me parece que esto que decís elípticamente,
contra el kirchnerismo y el peronismo, no es solamente contra el peronismo y el kirchnerismo, sino contra lo mejor del legado de los 40 años de democracia, que exceden al peronismo. Y que exceden al kirchnerismo también. Que tiene que ver con todo el legado de derechos humanos, que tiene que ver con una cantidad de cosas, inclusive el feminismo, que es posterior, digamos, en su momento de auge. En estos 40 años me parece que hay una cantidad de conquistas importantes que son las que se quieren tocar. Y que son más amplias que mucho más amplias de lo que es el espectro del kirchnerismo y del peronismo, que también lo incluyeron en determinado momento, porque por supuesto cuando hablamos del legado de derechos humanos no podemos separar el kirchnerismo de eso, pero me parece que hay una la semana que viene hay una formación, estuve leyendo por ahí una invitación a formar un frente antifascista, me parece que por ahí, no estaba enterado. Bueno, por ahí viene la cuestión, me parece que... ¿Quién lo convoca eso? Después te paso la información. Creo que ya viene elaborándose hace bastante tiempo. Leí que el martes próximo hay un encuentro que es fundacional, digamos, ¿sí? Pero bueno, me parece que estos movimientos contribuyen a una mirada más amplia de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando te llamé me dijiste, no vamos a hacer hablar de comunicación, no es lo mío, etcétera, etcétera, tengo gente y me nombramos a Yamila, que estuvo acá hablándonos. Pero, a ver, una referencia inevitable es a la mirada general, no vayamos al TikTok o al Facebook, vayamos a la mirada general de la comunicación, cómo lograron penetrar a través de la comunicación con un mensaje que aparentemente es despolitizante, individualista, yo me arreglo, ¿sí? Es un poco la imagen del Rappi, la bicicleta, y yo me arreglo, yo me hago mi propio futuro. ¿Lo ves como un elemento que permeó toda la ciudadanía? No sé si permeó toda, pero me parece que hay algo nuevo, disruptivo. También no es tan nuevo, hay mucho del fascismo. Ajá. Quizás no tanto en el horizonte individualista, ¿no? Porque el fascismo en los 30 el horizonte es más corporativista, más nacional, más colectivo. Pero sí la cuestión del ciudadano harto de la política, harto del parlamento, harto de la corrupción, ¿sí? Y que busca en los outsiders del ambiente de la política y que su violencia personal, familiar, la ve expresada en el dirigente. Me parece que ahí Milei produce mucha identidad, con mucha gente que dice lo mismo que Milei en su casa, en el barrio, en la calle, pero que nunca vi un político. Ahora, todas esas frases, yo estaba pensando en eso, sí, que vos estás diciendo que es los lugares comunes, ¿no? Es decir, son todos chorros, todos corruptos, etc. ¿Esas frases construyen o destruyen la política? ¿Destruyen el hecho colectivo de manera irreversible o vamos a volver a lo colectivo cuando nos hundamos todos? Me parece que lo que se demostró, para mal, que nada es irreversible. Las conquistas democráticas que creíamos irreversibles no lo eran, nada es irreversible. Yo creo que lo que tiene Milei con esto es a su favor y en contra de él, fortalece su núcleo duro, que se tiene que reconstruir porque ese núcleo duro no está tan claro electoralmente, porque yo creo que parte de lo que lo votó en las PASO lo pierde, pero también creo que fortalece mucho de la gente del PRO y Cambiemos que lo votó en la segunda, que ahora es mucho más Milei que Cambiemos. Pero me parece que él expresa como un inconsciente de decir, bueno, lo que vos decís en tu casa lo digo yo acá, y por supuesto la palabra presidencial lo vuelve mucho más radical, pero me parece que eso no le sirve para construir hegemonía, le sirve para destruir. Sí, claro que destruye lo que vos. O sea, creo que todo, no creo esencialmente, o sea, como principio no creo que nada es irreversible, pero sí creo que estamos frente a transformaciones estructurales que va a costar mucho revertir. Este no es un gobierno más, no es un Macri 2 esto. Ahora, desde el punto de vista nuestro, de lo que se considera nacional y popular, conquista, también tenemos que hacer reformas, ¿o no? Es decir, no podemos ir como con la mochila puesta. Está cambiando el trabajo, la forma de producir. Absolutamente, hace mucho. Hace mucho que viene cambiando, la tecnología produjo inclusive menos trabajo, ¿no? Es decir, lo que antes hacían 10, hoy lo hace 1. Eso también afecta la mirada intelectual o la mirada conceptual de lo que está ocurriendo. Y si no tenemos noción de eso y vamos a pedir las mismas conquistas y las mismas cosas que teníamos antes de este golpe, estamos muertos. Entonces me parece que la mirada es sentarse a mí diseñar. Es eso. Para mí es lo que vos decís, Larry. Para mí esto es volver, tratar de vencer esto solo mostrando que en realidad Milei no es un tipo de las corporaciones y que en realidad, o sea, hacer la que hacía el radicalismo con el menemismo también, querés mostrar, o la cosa más trosca, ¿no? De decir, bueno, vamos a desnudar y vamos a mostrar lo que es, no le ganas con eso.
No le ganás porque sobre todo nosotros no tenemos mucho para mostrar ni para decir. O sea, para volver con lo mismo, o sea, solo con la defensa de la democracia, la defensa de la universidad, que son cosas recontra necesarias y hay que lograr que no destruyan todo lo que quieren destruir o que destruyan lo menos posible. Hay que construir un pensamiento estratégico para salir de esto que va a ser largo, como dijiste vos. Es largo porque la derrota es grande. La derrota nuestra es grande, es una derrota cultural y política grande. O sea, si creemos que Milei ganó por alguna ecuación electoral y porque en realidad la gente no se dio cuenta o porque están confundidos... también pueden, viendo... así como nosotros perdimos porque perdimos nosotros, no porque claro, nos ganaron, obvio. Ellos también pueden perder, ojo, ¿no? No, yo digo que no pueden perder. Yo no digo que no pueden perder. Igual, ellos electoralmente no sabemos bien qué puede pasar, si Milei cuánto va a durar, si viene Villarruel, o cómo se configurará el mapa político, pero independientemente de eso me parece que hay una derrota de lo que sería el arco kirchnerista, progresista, una cantidad de ideas sobre la Argentina, que me parece que nos quedamos muy atrás, y nos quedamos también, me parece que hay una parte del progresismo que se quedó muy conforme con esto de tener un discurso para sí mismo y para el sector del trabajador formal bien pago. Y me parece que hay una Argentina por afuera de eso. Hubieron 3 cosas que me llamaron la atención a lo largo de la temporada pasada de este programa y este año. Martín Cohen dijo acá, es muy bueno. Una reflexión maravillosa, y estamos cancelándonos unos a otros dentro del mismo campo nacional y popular. Eso no contribuye. Eso desde ya... interna... Claro, las internas por diferencias milimétricas, ¿no? Porque finalmente en la gran política no hay grandes diferencias. Disputa por conducción, más que eso. Sí, quizás a no lo creo mejor... que haya ideológico nada ahí, ¿eh? Vos decís que no. No, yo creo que tiene que ver simplemente con conducción, quién conduce, quién sube a quién. Y que es parte de la escenografía de la derrota. Está eso. bien, está bien. Cuando La otra ves, parte era lo que dijo Daniel Feiste también acá. Sí. 2 temas, uno que es fácil de deducir, con tanta inflación no podíamos ganar nunca, pero dijo otra cosa en la cual hay ciertos pruritos en el campo nacional y popular a tratar, lo digo siempre y siempre hay evasivas, porque es lógico que haya evasivas, que es el tema de la seguridad. No pudimos resolver ciertos temas que a la gente que nos votaba o votaba el campo nacional y popular eran necesarias y urgentes, y siguen siéndolo, ¿sí? La cuestión de la seguridad. Y la tercera cosa que te meto, y lo vamos a tratar después de la pausa, es algo que dijo aquí también nuestro amigo Ricardo Aronsky. Tenemos un estamento, porque ni siquiera es una clase social, la del empresariado, con una supina ignorancia. Son ignorantes, por lo cual es muy difícil construir. No digo ya una burguesía nacional, sino un empresariado que tenga un norte, que sea productivo, que no sea especulativo y que no deje la guita fuera de lo que gana acá, sino que tenga una visión de país. Con lo cual uno podría dialogar con esa derecha que representa el capital, inclusive tener algunas cuestiones de afinidad para sostener un país. Bueno, esos 3 o 4 ítems me parecen que hay que debatirlo mucho. Te lo pregunto, me lo respondes después de la pausa. Dale. Vamos a una pausa. Martín Loza allí detrás de los controles nos lleva a la pausa. Dale. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Capó. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular?
Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Nosotros los Otros con Guillermo Levi, sociólogo, como él dice, no es de la academia, no es de la investigación, es de la acción. Le gusta la política y cuando plantea un tema lo hace para el debate, para contribuir, y bueno, él se apoya en dos cosas que hizo interesantes y tiene razón, dos textos que son un relato de lo político, ¿sí? de cómo la sociedad interpreta esos movimientos. La caída, que lo hizo el momento de la... Lo empecé a hacer después de las PASO que ganó Alberto Fernández. Ahí está. Y lo terminé en enero, apenas subió Alberto Fernández. Bien. ¿Y cómo relataste eso? Es un libro sobre los 4 años de Macri. Claro, pero Macri finalmente... ¿Tiene peso político o no tiene peso político hoy? Sí, yo en el libro planteo que Macri no vuelve a ser presidente, pero que Macri no está fuera de la política, que Cambiemos es una coalición que va a ser competitiva siempre, pero que Macri no vuelve a ser presidente. Creo que eso se cumple y se va a cumplir. Uh-huh. Sí, creo que Macri sigue siendo una de las figuras importantes de la política argentina. Tiene peso, él sabe que su peso también está en relación a la popularidad de Milei. O sea, la mayoría de sus votantes hoy apoyan a este gobierno. Y tiene un peso importante en algo que, bueno, la gente lo dicen a media lengua, que es la justicia, ¿no? Como que tiene un vínculo con... Macri es un hombre de poder. Claro. Y Milei no. Milei es un hombre que quiere ser no sé, es el influencer del poder, ¿no? O es el que gestiona hoy para el poder, es el que le chupa la media al poder, pero no es un hombre de poder, no es un hombre de las clases dominantes argentinas. Uh-huh. Macri sí es un hombre de las clases dominantes argentinas, lo que no quiere decir que toda la clase dominante argentina sea una sola cosa y que la responda a Macri. No, y aparte ya lo vimos en el gobierno de él. La historia de Macri también es que tampoco fue aceptado como miembro pleno, ¿no? Era un outsider del padre, digamos. Y vos tenés tipos tanto como Ornequiano o como Roca, que son dos que lo han ponderado mucho a Milei, lo han ayudado muchísimo a Milei a crecer y a llegar. Que tampoco responden a Macri, ni muchísimo menos, ¿no? Son gente que juega sus propios juegos. Sí. Me parece que Milei intenta ser una persona más de sectores más de capital internacional y no de local, por más que haya llegado con ellos. Me parece que si uno dice para quién gobierna Milei, lo veo mucho más para BlackRock. Claro, un comisionista de los grandes capitales. Que para Ornequian. Claro. Sí, capitales financieros también, que me parece que lo que representa Caputo y lo que representa Sturzenegger, que es una persona de la que no se habla tanto. Me parece, cuando planteamos esto es una refundación, o es un intento de refundación importante de la Argentina, hay que mirar a Sturzenegger, que es el tipo que escribió esas 300 páginas que le hizo a Bullrich de todas las reformas. O sea, él Sturzenegger es un terraplanista, es un talibán, no es un chorro. No es un hombre de la timba como... Mira, una de las últimas cosas... Es un tipo que está absolutamente convencido de lo que hay que hacer y escribió y se estudió toda la normativa del Estado, de lo que él supone que hay que hacer, por supuesto. Te voy a dar un ejemplo, quiero que si podemos trasladarlo a las diferentes aristas de la política o de la vida argentina. Esta desregulación del transporte de larga distancia, cosa que yo conocí muy de cerca porque fui director de una revista que tenía que ver con el transporte de larga distancia de pasajeros, esta desregulación total, en principio ataca a los empresarios de los autobuses, ¿sí? Pero también te deja a vos en peligro, porque si no va a haber regulación, no va a haber control, ni control de la alcoholemia, ni control de los vehículos, cualquiera puede ejercer el traslado de la gente. Estamos ante, no una refundación, estamos ante una canibalización de
de un circuito económico que la intervención del Estado es elemental para resguardar al público, y el tipo va adelante con eso y dice, esto es lo que hay que hacer, y se regula todo. Bueno, trasládalo eso a todas las aristas de la vida económica. Me parece un desastre, es decir, y nadie se da cuenta de eso, ni los mismos empresarios. Bueno, lo que pasa es que yo creo, si vos decís quiénes son la clase dominante argentina, podés nombrar a un montón de actores, pero no hay un proyecto detrás de eso. Entonces, y Sturzenegger yo creo que no es uno de nadie. Sturzenegger es un talibán de un montón de cosas, qué sé yo, lo que están haciendo con los farmacéuticos, si lo vemos desapasionadamente, que somos opositores al gobierno Milei, hasta tiene algo de racionalidad. Te voy a importar medicamentos de la India por los precios que estás poniendo. Y la realidad es que los laboratorios locales tienen un nivel de crueldad y de especulación, con los precios han aumentado 500% este año, en el promedio de los medicamentos. Obviamente, traes remedios de la India que los pueden comprar los estados provinciales, claramente los precios van a bajar. ¿Qué es lo que hizo Menem en los 90? Menem planchó los precios con la importación. Decían, importa para destruir la industria nacional. No, Menem no se puso a decir, voy a destruir la industria nacional. Era mucho más pragmático de lo que estaba en el momento. Hay que bajar la inflación, vamos a importar. Que se importe todo y bajemos y planchemos los precios. Entonces me parece que Sturzenegger es ese personaje que vos decís, ¿a quién responde? Como podemos decir de Caputo. Y no sé si responde a alguien. Acordémonos que el tipo le presentó su programa, era el programa de Bullrich, el programa de él, pero que es una refundación absoluta del Estado, ¿sí? De todo, de las bases mismas del Estado. Ya no estamos hablando de los 40 años de democracia, estamos hablando de la refundación mínima de cualquier forma de regulación del Estado. Eso es lo que decía Pichetto ayer, es un plan de demolición. Esto. Eso sí creo que es lo que está pasando. Lo que no sé es qué nivel de coherencia y tienen todos ahí. Me parece que hay varios grupos, hay varios que están jugando juegos diferentes. Me parece que es un gobierno en un punto débil, pero fuerte al mismo tiempo, pero que su fortaleza principal es la expectativa de una buena parte de la población. Está bien, hiciste una buena analogía con lo de los medicamentos, o una buena comparación, se van a bajar los precios porque viene de afuera. ¿Quién va a importar? Los mismos laboratorios, esto ya lo vivimos. Es muy probable, sí. ¿Sí? Entonces, otra vez, el monopolio... Hablan de la provincia, hablan en el caso sí. de Mendoza que importaba la provincia. Ningún estado provincial va a animarse a comprar medicamentos si no es a través de importadores, que en general van a ser los mismos laboratorios. ¿Sí? Ahora, eso deja fuera un montón de gente, entonces, por más que baje el precio, no va a haber quien lo consuma tampoco, porque si no tengo laburo, ese medicamento que sí bajó a la mitad, no lo puedo comprar. Sí, como línea general sí, como política disciplinadora, la importación en algún momento te puede servir cuando vos tenés grupos locales que realmente vos decís, yo quiero defender lo local frente a lo extranjero, y a veces tenés los locales que son peores que los extranjeros. Y para eso necesitas el control del Estado, por eso la presencia del Estado. Claro. Y entonces este es el debate, en realidad. ¿Estado o no Estado? Claro. Este es el único debate que hay. En un marco de un Estado que niega cualquier herramienta de control. Lo único que puede llegar a hacer es abrirte importaciones, pero no va a hacer ningún tipo de regulación ni de control de precios ni de acuerdo de precios. Exactamente. Entonces un Estado que ni siquiera plantea acuerdos de precios. Entonces es la canibalización de la economía. Absolutamente, sí. La cuestión es cómo seguimos con esto y cómo le oponemos frente. Ahora, podemos hablar técnicamente de un montón de recursos. Yo quiero lo conceptual. Venís de la academia, aunque no te guste que te lo diga, pero venís de la academia y pretendo ponerte en el lugar de tirame una idea. Digo, para hablar como la calle. Pero sí, digo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para reconstruir la idea de que el Estado es necesario? Sobre todo después de este cambio cultural que se está produciendo, donde todos reniegan del Estado, todos reniegan que es una gran mentira, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Prendió el cuentito, pero el hecho es que todos queremos el Estado. Esto, ¿no? ¿Cómo reflotar esto? Bueno, primero yo diría, dejemos de decir todos. O sea, la Argentina no es una sola cosa. En la Argentina pareciera que hoy todo el mundo dice que el Estado es una mierda, que hay que destruir el Estado, y no necesariamente así. Yo creo que algo bueno de lo que nos dejó estos 40 años de democracia y sobre todo los 2 años de kirchnerismo es que dejó una masa crítica importante a la Argentina. O sea, en la Argentina hay un 30, un 35% de personas que entienden perfectamente que este es un gobierno de destrucción nacional, que este es un gobierno de liquidación de todo lo bueno que tiene la Argentina. Como dijo Pichetto ayer, que está en las antípodas mías, diciendo, van a destruir todo lo bueno, pero que es una cosa tan evidente. Pero yo creo que no es como en otros momentos o en otros países que vos decís, bueno, esto es el 5% que entiende lo que pasa y el 95% compra. No, acá hay un porcentaje importante de gente que no compra. Y después me parece que hay que volver a pensar la militancia en términos previos a lo que eran los 90 también, la militancia menos profesional,
y más de salir a explicar, de comprometerse y de construir una ética. Hay que construir una ética, parezca medio socialista, hay que construir una ética militante nueva. O sea, la gente con la que vos le querés hablar tiene que ver que vos no sos un chorizo, que vos no estás acá para quedarte en un lugar en una lista, ¿sí? Que vos no estás haciendo, perdóname lo que digo, yo me hago cargo de la vergüenza que estamos viendo en la interna dentro del kirchnerismo, mientras Milei nos está arrasando. Están peleando para ver si Axel es más poderoso o menos poderoso. Está en todos los partidos, ¿sí? Sí, bueno, pero a mí me importa claro, lo propio. Se pone en evidencia lo propio. Sí, me importa lo propio. ¿Cómo hacemos para recuperar ese espíritu militante? Pues yo creo que hay una cantidad enorme de militantes que yo vengo conociendo de generación 20, 30 años que están viendo con estupor Milei y que están viendo con estupor cosas que les dejó también el kirchnerismo en el que ellos han militado por adentro o periféricamente. Me parece que ahí hay un... Pues es que hay una militancia silvestre que todavía no... Muchísima. Sí. Muchísima y que está viendo y que le preguntas... A ver, en las intendencias y los municipios, vos ves la gente de la Cámpora, de Levita, de cosas, están todos trabajando juntos. Los pibes de 20 y pico, 30 y pico años no tienen ese problema. El problema lo tienen los de arriba. Sí, sí. El problema lo tienen entre ellos. O sea, yo estoy en las facultades sociales, hay una coalición donde conviven todos los grupos kirchneristas, filo-kirchneristas, más de izquierda. Eso que decíamos antes, no cancelar al que está al lado nuestro. Pero se labura bárbaro, laburan bárbaro, no tienen pilomonado, vos estás con Axel, vos estás con Máximo, no existe eso, no existe. No existe en muchísimos lugares eso. Un montón de municipios no existe. Entonces me parece que hay que construir nuevos liderazgos, una militancia también que esté pensando en que acá hay que bancarse a ser minoría un tiempo y trabajar por un cambio estructural como se militaba en los 90 o en los 80. Yo cuando empecé a militar en los 90, a principios de los 90, no estaba pensando, hoy en 5 años vamos a ganar el gobierno. O sea, era un pantano que sería largo. Vos tenías la idea de que militabas para cambiar la sociedad y que hacías lo que tenías que hacer en cada momento sin tener alguna expectativa ni para vos ni para un futuro cercano necesariamente. Quizás tenemos que volver a esa época y construir más de las bases. Hay una cantidad de pibes en los barrios que votan a Milei de la puteada pero no tienen ni idea de nada, que nadie los atiende políticamente, que nadie les ha explicado nada. Bueno, hay que construir esa militancia territorial. ¿Para vos es un campo posible ese? Enorme, claro que sí, claro que sí. Hay un montón de pibes de barrios que han votado a Milei y no son de derecha. Simplemente es de una mierda, o sea, nada, con discursos muy fáciles, muy sencillos, pero vos decís, nadie los atendió políticamente. Déjame contarte una cosa que me pasó, que vi yo en la tele, esta sí es una mirada más de sociólogos y de la academia, es decir, hacer microsociología, ver cosas chiquitas que te parecen relevantes y decir, bueno, pero acá hay algo, ¿no? Una acampada que hubo en Plaza de Mayo de movimientos sociales, movimientos piqueteros, movimientos sociales, que fue, no sé, fue una semana después del atentado contra Cristina. Ajá. No, cuando Cristina dice que renuncia, que no va a ser candidata a nada, ¿cuándo fue eso? ¿Te acordás? Y había sido marzo, creo, del año pasado. No. Fue marzo del 2023, ¿no? Marzo-abril del 2023. Bueno, viene un periodista de C5N, no me acuerdo cuál era, y va a Plaza de Mayo. Y estaban un montón de movimientos que tenían uno de las estrellas 5 puntas, el otro Guevara. O sea, eran todos movimientos organizados políticamente por grupos políticos que tenían un montón de gente que estaba con ellos y que estaban en la campa de Plaza de Mayo. Y el tipo le preguntaba sobre la renuncia de Cristina. Le habrá agarrado 20, 25. Y era impresionante. Porque no había uno que diga, no, vamos a pelear. O sea, no sé qué me hablaba, los políticos son todos iguales, yo no quiero votar a nadie. No estaba el tema Milei tan presente. No es que nadie dijo, vamos a votar a Milei. Estaba, me acuerdo, 2 del Polo Obrero, el Partido Obrero, que bajaron la línea, no, en la Sergio no hay que votar. Pero después los que eran más, que estaban organizados porque estaban en Plaza de Mayo con una agrupación piquetera, que tiene teóricamente una ideología, que tiene un programa. Era el barro total, o sea, ninguna idea de la política, ninguna idea de nada, era el despegue total. Decir, no, esto es toda una mierda, qué sé yo, afuera. Muchos se han votado a Milei, pero lo que decía es que no había una como decir, ¿y dónde está Cristina acá? Esto era lo más abajo posible que uno puede entrar, ¿no? Sí, pues yo creo que si subís un poquito más, sectores medio bajos, sectores medios, ahí sí encontrás una cosa mucho más politizada y más firme. Pero era como diciendo, es lo que pasó con la IFE. Cuando el gobierno lanza la IFE, calculó 3 millones de personas y la pidieron 11 millones. Sí. ¿No? Bueno, decís, o sea, acá hay una Argentina que no estamos viendo. No soy el primero, muchos lo dicen eso, ¿no? Hay una Argentina que no estamos viendo. Bueno, hay que trabajar sobre eso. ¿Qué pasa con el movimiento obrero organizado, sindicalizado, con el trabajador en blanco y todo eso que vos estás contando, que trabajadores informales no tienen representación? ¿Vos pensás que el sindicalismo debería traer bajo su órbita y defender a todos aquellos que no tienen trabajo formal y están, digamos, boyando por la realidad?
Y un poco creo que sí, es una discusión larga esa. También está, la UTEP también cumple una función de juntar un poco, en términos más políticos, todo lo que es organizaciones sociales que hay. Pero vos decís, organizaciones sociales que tienen una mirada de la política, que yo de levita o de más de izquierda o más basista, pero decís, la misma gente que ellos, con la que ellos trabajan o con lo que ellos les gestionan también las ayudas sociales, vos decís, acá nadie hace un trabajo político de nada. Pareciera, ¿no? Digo, eso te puedo dar otros ejemplos también, de mucha de la gente que también te dicen, sí, la verdad que la gente que trabaja con nosotros, muchos votaron a Milei. Es como diciendo, bueno, hay algo como que dejamos de hacer, que me parece que hay una idea que se generó en el kirchnerismo, yo no digo que eso sea culpa de Cristina y de Néstor, creo que son cosas, responsabilidades varias, de como que llegaste al gobierno, o sea, como que el objetivo era llegar al gobierno y bueno, y hacer las políticas públicas más o menos que puedas hacer. Y en realidad hay como una política de emancipación, una política que bueno, tenés que seguir haciendo, no tenés que abandonar el territorio. Bueno, Cristina siempre dijo que la ayuda social no es peronismo. Sí. Es decir, bueno, no es el peronismo clásico, claro. Claro, entonces lo que ella pero hay una no mirada que tuvo el kirchnerismo ahí que me parece que es algo que hay que discutir ahora, vos lo dijiste con el tema del trabajo, de que hay todavía una idea, que es una idea para mí vieja y perimida, de que en realidad hay un proceso por el cual esas personas vuelven al trabajo formal. Y es un tema en el mundo. O sea, hay millones de personas que no van a volver nunca al trabajo formal y vos tenés que pensar algo más allá del asistencialismo. Y sí, hay el salario universal. Sí, no, pero más allá de la subsistencia, el todo que se llama economía solidaria, hay un montón de líneas que están pensando decir, vos podés armar cosas que necesariamente aumenten el PBI, pero que permitan una vida en comunidad mucho mejor. Que la vida cooperativa, por ejemplo, las iniciativas. Cooperativa, comunitaria, pero que no estén tanto pensado en salir al mercado. Que no estén tanto con la idea de salir al mercado, porque quizás en el mercado no hay lugar para todo el mundo. Lo que vos decís es para el autoabastecimiento como autoabastecimiento solución. Y también para fortpodimiento de la comunidad, construcción de viviendas, hay una cantidad de cosas fundamental. Hay una cantidad de cosas que no se piensan. Entonces, en esta idea al estilo Milagro Sala, decís a la Tupac. Podría ser. Podría ser. Claro, lo que yo digo es que todavía está la idea. Los liberales que te dicen, no, con la educación vas a conseguir trabajo, como si todo el mundo que está en la lona, vos le das una educación primaria, secundaria y ya todos tienen trabajo, una cosa absolutamente ridícula. Pero de este lado tampoco una idea muy clara que hace con eso. Entonces, claro, el asistencialismo, el asistencialismo, qué sé yo, y que eso sostener una situación y tampoco dar una perspectiva de nada. Pero la perspectiva no es andar a la fábrica a laburar, porque no está ese lugar. En realidad es poder pensar, hay mucha gente que lo está pensando, hay grupos que lo están pensando, de qué hacer con el trabajo informal y construir redes de economía solidaria y construir otras cosas que en sí mismas tengan un valor y que tengan un sentido, y que no sea necesariamente volver al mercado formal capitalista. Repensar la política y la economía, las dos cosas, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo pensás que encastra esto en el pensamiento político como propuesta? ¿Hay algún núcleo político que esté pensando en esta articulación entre las posibilidades que uno tiene autogestivas y la política? Yo creo que hay espacios chiquitos que se forman, que discuten, qué sé yo, pero me parece que en los grandes espacios que uno se quiere referenciar más o que termina votando, creo que este debate está años luz. Ahora te voy a dar el pie porque ahora me acordé que estás en algo que están, digamos, en el periodo del génesis, ¿no? Sí, yo creo que es un momento de mucha génesis. Hay un montón de iniciativas de pensamiento y de de pensamiento, de políticos que se sienten a discutir y dicen, mira, no quiero mirar esto por televisión. Yo vi algo tuyo que hablaba, inclusive estaba Robelli, el economista, y Aronsky y estaba Aronsky, dos invitados permanentes de este programa. Estabas en algo que se llama Argamasa. Argamasa ¿Qué es un intento, estamos formando un colectivo político, con la mayoría somos viejos militantes, algunos nos conocíamos, otros conocidos de otros. No reivindicamos eso, pero generalmente somos gente más o menos de una generación de 50 y pico de años. Obviamente también hay gente más joven, por suerte, y la idea es que haya gente más joven también, y gente más grande también. Y la idea es un poco eso, construir un colectivo político que no esté atado a ninguna de ni las referentes ni las internas, que no tenga el apuro porque no queremos tener una cobertura para ir a negociar un lugar en una lista, no nos interesa eso, y sí pensamos que esto es una derrota profunda, reestructurante, quizás muy profunda de la Argentina, y que acá hay que construir un pensamiento estratégico. Ahora te hago una pregunta, si no asumís la política como forma de ir a tomar el poder para cambiarlo, entonces ¿sirve este tipo de iniciativas? Sí asumimos la política, pero la política no en términos de puestos. ¿Cómo armamos la lista del 2025? No, está bien. A mí me parece que ahí no se resuelve nada. Porque hubo una época en que la izquierda tenía un prurito por el poder. No es esto, no es autonomismo. Ahí está, dale. No es también hacer las grandes textos lúcidos para que lo entiendan los que lo entiendan. No, somos todos militantes políticos y todos tenemos la preocupación por la política, y lo que nos lleva a juntarnos es
no queremos vivir con esto mirándolo pasar, o sea, queremos ser actores de todo esto, sabiendo que hay un montón de grupos mejores y peores que van a tratar de hacer lo mismo y que están haciendo lo mismo. Pero ¿cuál es el aporte específico? ¿Con la expectativa de una confluencia? Sí, seguramente. Ajá. Pero vos decís, bueno, ¿cuál es el aporte específico? No tengo los 100.000 misiles de Hezbollah. No tengo 100.000 millones de dólares. Bueno, sí. ¿Qué tenemos? Y tenemos una experiencia política todos, 20, 30 años en distintos lugares, algunas empresas recuperadas, economía social, otros sindical, otros universitarias, otros partidarias. Algunos vienen del PC, otros vienen del peronismo, otros vienen del anarquismo, qué sé yo. Tenemos gente, o sea, eso no es un problema, no es un problema de juntarnos, o sea, como que los bordes son... No hay gorilas, no hay fachos y Trotsky, lo podemos querer mucho, pero seguramente no vamos a coincidir en lo que hay que armar, pero sobre todo hay una idea fuerte que es el tema del pensamiento estratégico. Pero el pensamiento estratégico es decir, bueno, ¿cuáles son los grandes ejes que tenemos que pensar de lo que pasa en Argentina y pensarlo también en relación al mundo? Porque acá estamos viendo transformaciones mundiales y lo que pasa con Milei no es un... No es una casualidad nuestra nada más. Se llamaba, si esto es un saqueo desorganizado o a que esto es un experimento corporativo, digamos. O sea, si acá... O sea, la idea del experimento me parece que la tenemos que incorporar. Acá hay un experimento para la Argentina. No digo que todos se conjugaron porque la elección la votó la gente y se dieron una cantidad de cosas y capaz que si Macri no jugaba contra Larreta era el presidente, puede haber pasado. Lo que digo es, acá hay un experimento, acá hay muchos actores importantes del mundo que están mirando. Que están mirando a ver hasta dónde puede llegar esto. O sea, como que Milei es la visión más radicalizada de una derecha neoliberal que en el mundo hoy está en auge o tiene una presencia importante. Y me parece que que no se puede mirar a la Argentina sin mirar eso, que tampoco se puede mirar solo eso. De hecho, el tercer encuentro que vamos a hacer es más sobre internacional, más sobre geopolítica, pensar lo que pasa en Rusia y Ucrania, pensar lo que pasa entre China y Estados Unidos, pensar todos los rearmados políticos que está viendo en el mundo, lo que pasa en Medio Oriente también, y ver cómo eso nos puede servir como insumo para pensar la Argentina. Ahora, sin apuro, pero con apuro. O sea, todo queremos incidir políticamente. Pero también es verdad que hay con ciertos apuro, temas... pero sin urgencia, digamos. Claro, sin urgencia en el sentido de decir, si acá hay que construir pensamiento estratégico y bueno, tenemos que poner a pensar en serio. Bueno, Perón decía algo de eso, ¿no? Que la política en realidad es lo que pasa afuera, lo que pasa internacionalmente. Y Perón era el primero que te decía que si no entendés lo que pasa afuera, no entendemos nada. Y más, sobre todo para la Argentina y más para este momento. Hay una cosa que entre el campo nacional y popular siempre destacamos y que nos prendemos de eso, que es la patria grande, ¿no? Es decir, el eje, México, Brasil, Colombia, con las alternativas, ¿no? Perú, una alternativa en contra, en fin. Bien. ¿Ves ahí como un lugar para, digamos, apalancarse? Veo que el escenario latinoamericano no es tan malo, no es necesariamente tan malo porque tiene puntos altos y puntos bajos. Me parece que la experiencia mexicana es súper interesante, poco pensada. En Argentina no hay ningún espacio político, está pensando México. Nosotros la primera charla que hicimos fue sobre México. O sea, trajimos 2 mexicanos, que trajo un compañero que estuvo varias veces ahí, súper interesantes. La experiencia mexicana donde se separó un pedazo de un partido político y se llevaron puestos todos los partidos. O sea, podría ser el mileísmo al revés, ¿sí? Pero la verdad que la diferencia enorme con lo de Alberto Fernández también, que han hecho muchas transformaciones. O sea, la verdad que es arrasador lo que fueron las elecciones en México, en el sentido de que hay cambios concretos en la vida concreta de los mexicanos, de los sectores populares mexicanos, muy importante, ¿no? Y con gente con mucho compromiso territorial, con mucho compromiso militante. Es muy interesante lo de México, es interesante lo de Colombia. Hay un montón de lugares. Lo que pasa es que esto de el espacio UNASUR y todo lo que se armó en la época del primer kirchnerismo, y yo no veo el socialismo del siglo XXI, es otra cosa. Pero también hay que aprender a pensar esto y ver que en el momento, si uno tiene la posibilidad de construir un movimiento político con capacidad de llegar al gobierno, y bueno, obviamente hay que alimentarse. Bueno, un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Cómo perpetuar las conquistas, que esto es la gran falla del movimiento nacional y popular. Hemos tenido conquistas que no lo primero que hay que hacer es no creer que vos tenés algo y lo tenés para siempre. Exactamente. Eso, mucha gente se va muriendo y otras van haciendo. Gente que cambia. Ya que estamos hablando de política internacional, te pregunto, ¿cuál es tu mirada de China? Porque de alguna manera parte residual de ese conflicto que hay entre dos poderes hegemónicos en el mundo, China no es hegemónico, pero digamos Estados Unidos en decadencia y el nacimiento de China, los BRICS, Rusia. ¿Cómo jugamos ahí? No sé si me animo a Dale, anímate, porque lo debes hacer. En el café te debes animar. No, me parece una locura que Argentina haya salido de los BRICS para empezar, obviamente. Pero me parece que yo lo que veo es un Estados Unidos que políticamente
a ver si es medio soberbio, no está entendiendo lo que está pasando, no se resigna a que Rusia sea un peón de ellos, no se resigna a que India sea la factoría y China sea la factoría de materia de baratos, ¿no? Me parece que no están viendo que hay todo un mundo que se está armando por ahí, que no sé cuán hegemónico puede llegar a ser, como bien vos decís, no es hegemónico, nadie es hegemónico hoy. Hoy hay una crisis de hegemonía, por eso hay la cantidad de conflictos que hay. Hoy puede haber una guerra entre Israel e Irán, simplemente porque no hay ninguna potencia que pueda poner freno ahí también. No es como la crisis yo ahí apuesto a China, pero es un no, puede ser, hay que ver si a China qué le interesa. Claro. Pero déjame decirte esto, que me fui a otro lado, pero no es que pero me no voy a escapar de esto que decís. La crisis de los misiles en el 62 estuvo a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial y se sentaron, hablaron por teléfono Kennedy y Khrushchev y arreglaron. Y dijeron, bueno, Tercera Guerra Mundial no, muchachos, la ponemos ahí arriba. No, es que el riesgo hoy de una Tercera Guerra Mundial sería espantosa. Pero hoy estamos tan en riesgo como el 62 o quizás más, porque no hay actores racionales, o hay pocos actores racionales en el lugar de poder. O sea, en Estados Unidos no hay gobierno en este momento. Tenés una persona que no sabe mucho cómo se llama, que va a estar hasta el 6 de enero. Pero hay un Estados Unidos profundo, que maneja los negocios, nunca el poder. Pero está dividísimo y hoy que con el tema Medio Oriente no pueden hacer demasiado. O no quieren. ¿Qué? O no quieren. ¿Por qué? ¿A quién le conviene un escenario de que se vaya todo el demonio? No, irse al demonio no, pero sí fijar pautas. Bueno, es un detalle. Tenemos otro programa acá con Hugo Bullman. No, pero yo lo que digo es que Argentina, Argentina en un mundo mucho más desordenado, si en un momento lográs un cambio de gobierno, tenés un gobierno más, podríamos decir en términos nacional y popular, hay que pensar con mucha inteligencia, eso tampoco con lugares comunes, porque tampoco que vas a ser una colonia de China, tenés que lograr esto, tenés que obviamente construir con los BRICS, construir más con América Latina. La Argentina igual no tiene un comercio tan importante, la Argentina nunca fue un socio comercial importante de Estados Unidos. Es importante saberlo, la Argentina no es otro país, no es México, no es Centroamérica. De todas maneras tampoco tiene complementariedad con nadie, ese es un problema serio de la Argentina. Eso también es verdad. ¿Sí? Si hubiese tenido complementariedad con Estados Unidos, a mí, no me gusta, pero podría haber sido, o con Europa, las cosas hubiesen sido diferentes. La experiencia, nos quedan pocos minutos, la experiencia de Lula ahora, con una especie de complacencia con grupos, digamos, con el centro derecha, por llamarlo de alguna manera, lo que le aseguró por ahora cierta tranquilidad en el gobierno. ¿Te parece que es potable? A mí me parece que... Sí, obviamente que es potable, pero me parece que ahí están por lo menos por compañeros de gente que estuvo en Brasil y que labura en Brasil. Me parece que también ahí es otro problema más que estamos enfrentando, que lo que ellos están planteando, muchos están planteando que en los sectores populares que votaron a Bolsonaro, con Lula tuvieron ahora muchísimas más cosas, vacunación, esto y lo otro, y dice que no pueden cobrar esa mitad de Brasil bolsonarista, que me parece que es algo que está pasando en muchos lados, que pasa en Estados Unidos. Y nos pasa a nosotros también, por ejemplo, con los industriales, que ganaron mucha guita con el kirchnerismo, bueno, pero eso sería por arriba, ideológica. Pero él lo decía, el problema es que por abajo. Ellos decían, bueno, ahora viene Lula y va a mostrar una cantidad de cosas y va a quebrar ese voto bolsonarista que no solamente los ricos, ¿no? Porque Bolsonaro sacó la mitad de los votos, no lo sacó solo con los ricos, obviamente. Exactamente. Bueno, y me parece que estamos en un mundo también de países con votos mucho más estancos. Por ejemplo, vos tenés los evangélicos. Y los evangélicos te votan por derecha. En Brasil son millones y millones. En el tema de Israel también vos decís, ¿cuánto puede modificar? Si vos tenés los nacionalistas religiosos, te votan algo, eso crecen, son más porque se reproducen más y te votan eso. Entonces, me parece que también esta nueva derecha también se basa en núcleos como muy duros que son impenetrables, que vos tenés que construir mayorías, capaz que son mayorías chicas, y después ver cómo te sostenés. Sí, están blindadas, son opiniones muy blindadas, muy cerradas. Lula, no sé si va a ser reelecto, se va a poner a alguien, pero la elección que va a tener posterior, que sea Bolsonaro, creo que no se puede presentar legalmente, vamos a ver si lo pueden revertir. Pero va a tener ser una elección recontrapareja, y vos decís Trump, y Kamala Harris es una muy buena candidata, pero va a ser una elección fintísima. Entonces vos decís, es muy difícil construir algo realmente confrontando con el otro lado. Y en la Argentina no sé, pero en la Argentina vos tenés un núcleo Nos duro. queda un minuto. Perdón. ¿La democracia cómo la ves? ¿La democracia está en decadencia? ¿La representativa, una democracia más participativa podría ser mejor? Es algo que siempre me pregunto y las respuestas son de lo más variadas. No, yo creo que la democracia está en crisis en el mundo, es un valor en decadencia. No creo que la Argentina sea el peor lugar de eso. En relación a América Latina, pero sí, me parece que hay una crisis de democracia representativa hace muchas décadas, pero no veo una superadora ahora. Obviamente, sin más participación popular y sin una democracia más de contenido y más intensa, no vamos a salir de esto. Vamos a buscar otro Alberto Fernández, otro Scioli, y vamos a estar cada vez más abajo. Me parece y vamos a tener más compra-venta de bancas en el obviamente. Congreso. Guillermo
Levi, que no te... Tengo que aclarar, porque alguno me preguntó, lo tuyo es nepotismo, estás invitando familia. No tenemos nada que ver. Por lo menos lo sabemos. No, por lo menos históricamente Sí, no lo sí, sabemos. sí. Alguien me dijo, che, ¿es tu hijo o no? Una colega de Francia. No sos tanto más grande te agradezco haber estado acá. Por lo menos tiramos, como yo digo siempre, por lo menos en esta temporada, empezar el debate, tirar las ideas. Acá en un programa de 1 hora nunca vamos a tirar soluciones, pero por lo menos que nos vayamos con preguntas para desarrollar, ¿no? Y poder hacerlo. Gracias por haber estado aquí. Gracias a vos y la verdad un gusto. Bueno, te vamos a volver a invitar de acá a un tiempo, vamos a tener que evaluar lo que hablamos hoy. Gracias por haber estado acá. Gracias Martín Loza en los controles. Nos encontramos aquí en Nosotros la semana próxima a la misma hora, jueves 16 horas. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recueste, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11